Buenos días. Buenos días, buenos días. Vamos a iniciar. Solo espero que los demás se conecten. Muy buenos días jóvenes de la carrera de farmacia segundo año. ¿Cómo están? Dominical, buenos días. Buenos días, profe. Contesten. Buenos días, Seide Requelme, muy bien, muy educada. Buenos días, good morning. Buenos días, Yulisa, pero con la cámara, ahora sí te veo. Buenos días, Imaru Torres. Buenos días, Josnelli y María José. ¿Cómo están todas? No sé por qué, pero hoy me miro más guapo. ¿Qué será? Hoy me miro guapo, ¿no? Lo tienen engañado, profe. Qué barbaridad. Bueno. ¿Cómo está, Seidi? Con sueño, profe. Les cuento. ¿Saliste ayer? ¿Qué va, profe? Yo soy de casa. Pues les cuento, muchachos, que ayer en la noche salí con la... Ayer en la noche, hablé con la Seidi y estaba estudiando para el examen. Ay, Dios mío, y esa cara que entró. Ay, señor, con esta mascarilla. Ay, Dios mío, mira eso. ¿Qué es eso? Los pelos parados, los ojos chinos. Clase.
Ay, chiquita. Todavía está entera ella. ¿Qué hora es? Amanda, ¿qué hora es? Bueno, 9:30. ok. Mira. Deja de estar comiendo, está en clase, chiquita. Oye, a ver, te voy a dar 3 minutos para que comas, quitar la cámara, pues, después poner la cámara. ¿Sale? Terminar de comer, va pues. Y tal vez te pone algo en la cara. Ok, vamos entonces a comenzar. Y Maru, ¿y desde cuándo usa lente, amor? No te había visto así de lente. Y Maru Torres usa lente. Estás hablando sin el micrófono. No tenés el micrófono activado. Ahora sí. No sé por qué. Ah, Ahora sí. pues siempre uso lentes, profe. No mentira, yo hasta ahorita te veo. ¿Cómo no? Siempre uso lentes, pero se me habían dañado los otros. Ah, la que siempre de primera que usaba lente era la señorita Julisa, que tenía unos lentes así redondos, bonitos, no sé qué los Que hizo. soy ciega. Ah, bueno. Ay, Ok. qué feo. Bueno, vamos entonces a la clase. Hola María José, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás triste? No, no estoy triste. Ah, bueno. No, la vida hay que estar alegre, la vida es única. Hoy venía Profe, cuando ¿y qué venía. hizo anoche usted que amaneció tan alegre? Lo veo tan radiante. Yo siempre soy así. Mentira, a veces anda de mala. La Mira vida el es domingo única. pasado cómo andaba. Ah, porque no llegó la Julisa y eso, por eso me puse malo, por eso. Y le puse, no le voy a poner punto de asistencia. Ok. Vamos a comenzar, chicas. A ver, hoy vamos a iniciar un tema nuevo, el último. Recuerden que el otro domingo es el examen presencial, ¿verdad? El examen vamos a evaluar 2 temas. ¿Cuáles son? Los carbohidratos y los lípidos. Eso viene el examen, los carbohidratos y los lípidos. El tema de hoy va a ser acumulativo ya para el tercer parcial. ¿Qué tema vamos a ver hoy? Bueno, ya miramos los carbohidratos, los lípidos. Hoy vamos a comenzar la tercera macromolécula, que son, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué dice? Ahí están viendo la presentación. ¿Qué dice? Espere un segundito. ¿Qué dice la presentación? Las proteínas. Las proteínas. Las proteínas. Ok. Las proteínas. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Proteínas. Y eso vamos a ver de aquí. Ese tema es grande. Vamos a ver de aquí hasta que termina las clases, ¿verdad? Orgánica 2. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio, ¿verdad? Y ahí tenemos. Espera, es que estoy en la presentación que no es la primera. Vamos a salir de modo. Es que estaba ya al final yo. Aquí es la primera, ahí es. Ahora sí. Esas diapositivas, jóvenes, ya están subidas en la aula virtual para que ustedes después la descarguen, ¿verdad? Ok. Y Maru, ¿qué dice ahí? Y Maru, ¿qué dice? Lea. Y Maru, tu micrófono no está activado y estás hablando. Ya. Ahora sí, dale. Okay. Se componen fundamentalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno y nitrógeno. Ajá. Es menor medida de azufre y otros átomos. Ok. Dice, gracias, Imaro. Mire, igual que los lípidos y las proteínas, tiene elemento químico carbono, hidrógeno y oxígeno, lo mismo. Y en menor proporción el elemento químico nitrógeno. Y puede tener también azufre. Por lo tanto, lo que va a diferenciar de un inicio, carbohidrato, lípido y proteína, que las proteínas tienen nitrógeno. Mire, nitrógeno. Eso las hace únicas.
son por lo tanto compuestos nitrogenados. Eso no podemos olvidarlo primero. Las proteínas son nitrogenados. Ahí dice que son polímeros. ¿Qué cosa es polímero? Polímero es la molécula grande que va a estar unida por algo más pequeño. Es algo más pequeño que son. Son los, mire que dice aquí, son los, vamos a ver el cursor aquí, son los polipeptidos. Miren, son los aminoácidos. Es decir, que las proteínas van a estar compuestas de unos compuestos de la redundancia que se llaman aminoácidos mediante enlace peptídico. ¿Qué es un aminoácido? Miremos esta estructura. Fíjense aquí. Ya ustedes conocen los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos tienen radical y el grupo COOH, doble enlace carbono oxígeno OH, ¿no? Ahora, para que sea un aminoácido, se le agrega el aminogrupo, ese que está en rojo, que tiene nitrógeno. Por eso el nombre aminoácido, es decir, este rojo es el grupo amino y este azul es el grupo ácido. Por lo tanto, este compuesto completo se llama aminoácido. Cuando ellos se unen en varios aminoácidos, se forman las proteínas. Por lo tanto, las proteínas, primero, al unirse al aminoácido, van a formar unos compuestos intermedios que son los péptidos. Los péptidos es cuando hay pocos aminoácidos. Miren ahí. Si es hasta 10, oligopéptido. Si es de 10 a 100, un aminoácido. Pero ya más de 100 es una proteína. La proteína puede tener más de 100 aminoácidos. Ahora, los aminoácidos son compuestos naturales que poseen alrededor, mejor dicho, que son 20 aminoácidos. Se clasifican en esencial y no esencial. Vamos a hacer un trabajo de eso en la próxima sesión de clase. Pero aquí cuando dice que hay más de 100 aminoácidos y los naturales solo son 20, ¿eso qué significa? Que ellos se pueden repetir en la estructura de una proteína. Vamos a ver más adelante el día de hoy. Ok. Las proteínas se dividen en dos tipos. Fíjense bien. Holoproteína, que solo tiene aminoácidos. Y heteroproteína, que además de aminoácidos, tiene otro tipo de molécula. Por eso es hetero, diferente a la proteína, ¿verdad? Hetero. Ok. Algunas características de las proteínas, jóvenes, ahí está, que tiene un elevado peso molecular, ¿verdad? Ahí está. ¿Qué más? Forman el 50% de la materia viva, es decir, gran parte de la materia viva está formada por proteínas. Es de ahí la importancia de las proteínas. Todos los seres vivos, más de la mitad es proteína. Se forman por la unión de 20 aminoácidos, habíamos dicho, por enlace peptídico. Es decir, que los aminoácidos que forman las proteínas son solamente 20. Se clasifican en esencial y no esencial. Solo son 20. Pero en la proteína puede haber 100, 1000 o más aminoácidos que se van a repetir, por lo tanto. Son fundamentales para la estructura y el funcionamiento celular, ¿verdad? Después, ellos son específicos dentro de cada especie, es decir, cada especie va a tener su propia proteína y cada individuo. Eso tiene que ver con ¿qué cosa? Con la información genética de la célula. Por lo tanto, dentro de la célula, el ADN, una de las funciones va a ser sintetizar las proteínas. Es de ahí la importancia, ¿verdad?, de las proteínas. Y tiene diversas funciones. Vamos a ver a continuación. Tienen muchas funciones. Vamos a ver después. Ok. Esa es la introducción a las proteínas. Ahora bien, miren. Una proteína, muchachos, ¿para qué puede cumplir con su función? La función de la proteína. Ya vamos a ver, pues, cuáles son. Son muchas funciones. Para que puedan cumplir con estas funciones, tú tienes que saber cómo es la estructura de la proteína. Con base en eso, hay 4 estructuras proteicas. 4. Ahí está. Se distinguen 4 niveles de complejidad en una proteína. Tenemos la estructura primaria, por lo tanto van a ser 4. Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La primaria
Yo quiero que ustedes fíjense en la imagen y me digan qué es lo que están viendo. Ahí. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que miran? ¿Qué es lo que miran? Sadie, ¿qué mira? Se ríe la Sadie. ¿Qué mira? Un gusanito. Un gusanito, bien. Eso ahí es algo lineal. ¿Y qué es lo que miras dentro del gusanito, Sadie? ¿Qué es lo que miras adentro? Unas pelotitas adentro. Correcto, unas pequeñas esferas. Cada una de esas esferas simboliza un aminoácido y se va uniendo. Eso, por lo tanto, es un esquema de la estructura primaria. ¿Qué es la estructura primaria? Es la secuencia de los aminoácidos. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va segundo? Tercero, cuarto, quinto, así sigue. Que son esas esferitas que están ahí. Por lo tanto, la estructura primaria tiene forma lineal. ¿Se fijan? Ok. Esa estructura se puede enrollar sobre sí mismo y formar la estructura secundaria. Que la estructura secundaria puede ser forma de hélice. Es la primaria que se enrolló. ¿Están entendiendo? Ok. La estructura terciaria, que es la que sigue, es la secundaria que se va a enrollar todavía más y forma este globo. ¿Están viendo, muchachos? Fíjense, vamos a comenzar de aquí. Esa es la estructura primaria, que es la secuencia del aminoácido. Esa estructura primaria se enrolla sobre sí mismo. ¿Por qué se enrolla? Porque establecen puente de hidrógeno. Vamos a ver más adelante, unos puentes de hidrógeno. Pero esta estructura secundaria se puede enrollar todavía más y forma una estructura globular que es la estructura terciaria. Ahora, varias estructuras, Julissa, ponía atención a la clase. Varias estructuras terciarias se unen y forman la estructura cuaternaria. ¿Qué es lo que estás viendo en la estructura cuaternaria? Es el conjunto de varias cadenas terciarias. Esta que está aquí, miren el cursor, es la cadena azul, ¿verdad? Esta es terciaria. Esta color marrón es otra y esta color rosada es otra. Es decir, que la cadena estructura cuaternaria es un conglomerado de varias estructuras globulares. ¿Estamos captando? Chicas, ¿estamos captando? Sí, ¿Ah? profe. Bueno, ok. Entonces continuamos. Esas estructuras están aquí todas. Estamos viendo, ¿verdad? No las quité en esa presentación porque ahora voy a ir definiendo aquí a la izquierda de este espacio. Vamos a ir definiendo. Y ya estamos aquí para que usted vaya viendo aquí arriba. Miremos la estructura primaria y miremos su concepto. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Julissa? Secuencia de aminoácidos indica los aminoácidos que componen la proteína y en qué orden se sitúan. Muchas gracias. Es decir, el orden, ¿cuál va primero o segundo? Es la secuencia del aminoácido. Aquí está la estructura primaria. Vamos con la secundaria. ¿Qué dice Sadie? ¿Qué dice? Déjeme ver. Disposición de la secuencia primaria en el espacio. Ok, es decir, ¿cómo se pone el espacio? Aquí está. En este caso forma una hélice. Vamos con la estructura terciaria, Amanda. ¿Qué dice? Se forma al plegarse sobre sí misma la estructura secundaria. Muy bien. Chicas, denme un segundito. Solo aquí está un profesor que ya voy. Es que está la feria. Un minuto, menos de un minuto. ¡Qué bonito! Le voy a dar la clase. Les presento a Chupi. No lo trates así, desgraciada. A ver. Eso está siendo grabado, muchachos. Eso aquí no es fiesta, pues. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál chupi ni que nada? Eso, muchachos, va a ser subido, hombre. Ok. Continuamos entonces. La estructura terciaria se forma a plegarse sobre sí misma la estructura secundaria. Forma sus globos. Y finalmente, la estructura cuaternaria,
¿Qué dice María José? ¿Qué dice? Se produce cuando se unen varias cadenas polipeptídicas. Polipeptídica. Aquí está, ¿verdad? Varias cadenas forman la estructura cuaternaria. Muy bien. Entonces, en este caso, es importante que miremos esto. A ver. Fíjense bien. Vamos a ver que una proteína, cuando ella no puede cumplir con su función, hay dos casos. Uno, que la proteína se muere y por ende muere el organismo. Pero otra, que la proteína pierde funcionalidades, pero puede volver a recuperar. En este caso tenemos que la proteína está desnaturalizada. ¿Qué cosa es desnaturalización? Es la pérdida de la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Qué puede provocar eso? Cambio en pH, potencial de hidrógeno, ácido básico, la temperatura o sustancias desnaturalizantes. Miren, ahí tenemos cómo se ve una proteína nativa, la estructura natural, proteína nativa. ¿Qué pasa? Se desnaturaliza y muere, ¿cómo queda? Pierde su propiedad. Es una proteína desnaturalizada. Ese proceso puede tener vuelta atrás. Cuando es reversible, se llama renaturalización y la proteína puede volver a cumplir con su función. No siempre pasa eso, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a hablar cómo se clasifican las proteínas. Fíjense bien, las holoproteínas. Voy a regresar a una de las primeras presentaciones. Aquí cuando nos decía, ¿están viendo esa presentación? Dice, las proteínas si tienen solamente aminoácidos forman holoproteína. Y si tienen otra cosa, además de aminoácidos, forman heteroproteína. Vamos a hablar ahora de las holoproteínas, es decir, las que solo tienen aminoácidos. Entonces, acá está la clasificación. Dos grandes grupos, ¿están viendo? Fibrosas y globulares. Fibrosas y globulares. ¿Cuáles son las fibrosas? Ahí dice. ¿Qué dice, Josnelli? ¿Qué dice? Generalmente los polipeptidos que las forman se encuentran dispuestos a lo largo de una sola dimensión. Es decir, gracias, es decir, son lineal, una sola dimensión, una molécula lineal. Y eso es muy importante, que las proteínas fibrosas se disuelven en agua y tienen funciones estructurales o protectoras. Vamos a ver ejemplos. Ejemplos de esas proteínas fibrosas. Tenemos el colágeno. El colágeno donde se encuentra en el tejido conjuntivo como la piel, el cartílago, huesos, tendones y córneas. ¿Ves? La miosina, que es la proteína del músculo, y la actina, responsable de la contracción de los músculos. Recuerden que los músculos es pura proteína. Por eso la gente que va al gimnasio toma unos test de aminoácidos, prepara para desarrollar músculo, además del ejercicio, ¿no? La queratina que tenemos, ¿a dónde? En el cabello y en las uñas. Nuestras uñas es una pura proteína que es queratina, y también el cabello. La proteína natural del cabello es la queratina. También forman en los cuernos en los animales, ¿verdad? Los animales, los cuernos y en la lana. En lo humano, pelo y uñas. Cuernos no, porque los humanos tenemos cuernos. Después tenemos la fibrina, que interviene en la coagulación de la sangre. Elastina, que es la protección elástica. Es decir que, fíjense bien, estos son ejemplos de proteínas fibrosas. ¿Qué hacen ellas? Pues ahí dice, función estructural o protección, ¿verdad? El pelo nos protege, las uñas, también el músculo, etcétera. Entonces, tenemos esos ejemplos. El colágeno, miosina, actina, queratina, fibrina y elastina. Y mire ahí el esquema. Su estructura, ya miraron, son estructuras lineales. Eso que está ahí. Ahora vamos con las globulares. El nombre lo dice todo. Globular, forma un globo. Son más complejas que las fibrosas. Plegadas en forma más o menos esférica, es decir, forman esferas. No son lineales, por lo tanto. Aquí, muchachos, me faltó poner algo. Mire, ¿qué dice aquí, Julissa? ¿Qué dice donde está el cursor? ¿Qué dice? Ahí. ¿Qué dice? Proteínas insolubles en agua. Entonces, las globulares son solubles. ¿Oyeron? Para que ustedes son solubles. Vamos a ver los ejemplos. La albúmina.
esa proteína se encuentra en el huevo, ¿verdad? Mire, ¿para qué sirve? Realiza el transporte de moléculas o también una reserva de aminoácidos. Las globulinas tienen diversas funciones, como entre ellas la inmunoglobulina. ¿Qué forma esto? Los anticuerpos, la defensa natural del cuerpo. Recuerden que nuestro cuerpo tiene una barrera de defensa para las enfermedades. Ya cuando esa barrera no funciona, hay que entrar en los fármacos. Entonces, esa barrera forma anticuerpos, entre ellos la globulina, ¿no? La proteína. Las histonas y protaminas que se asocian con el ADN para que se pueda empaquetar el núcleo de la célula. Esos son ejemplos dentro de los miles de proteínas que hay. Algunos ejemplos. Ok. Ahora, recuerden que las proteínas, habíamos dicho, si solo tiene, fíjense bien, si solo tiene aminoácidos, aquí está, es holoproteína, que son fibrosis globular. Pero también puede haber heteroproteína, que además de aminoácidos tiene otras cosas. Entonces ahora vamos a hablar de las heteroproteínas, ¿verdad? Vamos a hablar de las heteroproteínas. Aquí está, miren. Clasificación de la proteína heteroproteína. En su composición tienen un grupo que es la proteína, se llama el grupo proteico, y la parte no proteica es el grupo prostético. Vamos a ver ejemplos de heteroproteína en este cuadro. El primero, ahí está. Cromoproteína, la parte prostética, es decir, la parte no proteica es un pigmento. Las porfirínicas, la parte no proteica es el grupo hemo. Ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína importante responsable del transporte del hierro en la sangre. ¿Por qué? Porque contiene oxígeno y pigmentos. La rhodopsina, otro ejemplo, tiene cobre, hierro, etc. Tenemos las nucleoproteínas, la parte no proteica de las nucleicos, ejemplo, la cromatina. Las glucoproteínas, el nombre te dice glucoproteína, la parte no proteica son los glúcidos. Por lo tanto, la glucoproteína es la unión un carbohidrato o glúcido con proteína. Ejemplo, el fibrinógeno. Otro ejemplo, fosfoproteína. La parte no proteica va a ser el ácido fosfórico. Forman las fosfoproteínas. Ejemplo, la caseína, que es la proteína natural de la leche, ¿no? Otro ejemplo, las lipoproteínas, que la parte no proteica es un lípido y forman la lipoproteína. Ejemplos hay varios, kilomicrones, HDL, LDL. Ese va a ser el tema de la próxima sesión de clase, la lipoproteína. Ok. Esas son las heteroproteínas, que además de la parte proteica, tiene otra parte no proteica. Ok. Vamos con esta parte muy importante. Las funciones de las proteínas, ¿para qué sirven? Miren, para qué tienen muchas funciones. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Para qué sirven las proteínas? ¿Qué piensan ustedes? Amanda, y esa cámara, te saco de aquí, Amanda. Usted tiene que no quitar la cámara para comer un rato. Pero sí la tengo puesta. Ahorita la acabo de poner. La tenía puesta desde hace rato. Ok. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Dime una función de la proteína. Dime una función, Amanda, que tú piensas de la proteína. Amanda, ¿para qué sirven las proteínas? No, crecen los músculos. ¿Ah? Sí, forman parte de la masa muscular, ajá, Nos pero ayudan función a es para... crecer. Ajá. Nos ayudan con el crecimiento de los músculos. Bueno, forman parte del movimiento de los músculos, ajá. ¿Qué más? Bueno, tiene muchas funciones, muchas. Vamos a ver, mire la primera. ¿Qué dice ahí? Estructural. ¿Qué estamos viendo en la imagen ahí? ¿Qué estamos viendo ahí a la par? Un hueso, ¿verdad? Pues, Entonces, miren lo que dice. Forman parte de estructuras como ¿cuál? Los huesos, el cartílago, la queratina que está en las uñas, en el pelo. Es decir, hay una función de estructura, una estructura de sostén. ¿Estamos entendiendo? Sostiene el hueso, el pelo, uña, etc. Otra función, transportadora. ¿Qué es lo que están viendo en la figura? ¿Qué es lo que están viendo ahí? glóbulo rojo y las moléculas. Correcto, un glóbulo rojo. ¿Qué significa esto? Transportan ¿qué cosa? El oxígeno, en este caso la hemoglobina.
¿Qué hace la hemoglobina? Una proteína importante que transporte el oxígeno en la sangre. Hay otras proteínas que transportan el colesterol. Vamos a ver la próxima clase. El colesterol, el HDL, que son las lipoproteínas, el LDL. Es decir, tiene funciones transportadoras. Otra función, ¿qué dice ahí? Reguladora. Estamos viendo en la imagen el vaso que produce ¿qué cosa? La insulina y también hormona de crecimiento. La insulina regula cuánto azúcar pasa al torrente sanguíneo. Es decir, tiene función de reguladora. Contráctil, eso es lo que decía la Yulisa. Ahí estamos viendo el esquema de un músculo. Entonces, la actina y la miosina son responsables de la contracción muscular. Sus músculos se contraen porque ahí tienen proteína específica para eso. Defensa inmunitaria, muy importante. Ahí tenemos un esquema donde se forman los anticuerpos, que son las barreras naturales contra defensas. Y esta última función, muy importante, que forman las enzimas o catalizador, biocatalizador. Si viene la Amanda, estaba comiendo ahorita una catamal con pan y café y todo. Si está muy llena, no puede hacer la digestión. ¿Qué va a tomar ella? ¿Qué va a tomar para hacer la digestión? Café. Una enzima digestiva. Una enzima digestiva, ¿verdad? ¿Qué va a hacer esa enzima? Acelerar el proceso. Entonces, vamos justamente a hablar de las enzimas. Son proteínas especiales, las proteínas enzimáticas. Miren lo que dice ahí. Actúan como catalizador biológico. ¿Y cómo? Aumentan la velocidad de las reacciones metabólicas. ¿Cómo actúan? Miren ese esquema, muy importante. Ese esquema debe aprenderse bien, ¿eh? Miren acá. Esta es una enzima, esquema de una enzima. Miren. Enzima. Mire que aquí tiene esa ranura. Ya le voy a explicar esa ranura ahí. Mire qué pasa. Tenemos estas dos sustancias que se llaman sustratos. Color verde, color morado claro y oscuro. Esos son los sustratos. Esos sustratos se acoplan, entran en la enzima y forman ese complejo. ¿Ya miraron? Complejo se llama complejo enzima sustrato, ES. Después se separan. La enzima se recupera totalmente. Ahí está la enzima. Y se forman dos nuevos productos. Pero fíjense que estos nuevos productos son diferentes. Los sustratos era solo el verde. Y aquí los dos morados. Ahora, el verde se unió con el morado claro y el morado oscuro se separó. ¿Qué es la enzima? Unió uno, separó otro. Esa es la función de la enzima. Pero ella sale intacta. Las enzimas aceleran la velocidad y salen intactas. Y aquí abajo tenemos el esquema de cómo actúa la enzima, ¿no? La enzima más el sustrato forma el complejo multienzimático enzima-sustrato y se libera la enzima y el producto que queremos que se forme. Ese esquema también se compara mucho con el esquema llave-cerradura. Vamos a ver. Usted sabe que para que una cerradura abra, la llave tiene que entrar primero y tiene que acoplarse. La llave puede entrar, pero si no se acopla, no abre. Es decir, que cada cerradura tiene su propia llave. Así aquí va a pasar. Cada reacción va a tener su propia enzima. Por eso hay miles de enzimas, ¿no? Y lo importante es saber que la enzima actúa en cantidades pequeñas para acelerar una gran cantidad de reacción. Ese es el esquema de cómo actúan la cerradura. Enzima. Ok. Hasta ahí. Bien. Ahora, de esta clase, ¿ustedes qué van a hacer? Van a hacer, déjenme compartir, aquí tenía la aula virtual de ustedes. Solo quiero ver. Este es segundo año, Química Orgánica 2. Solo estoy buscando la actividad que ya está subida para explicar aquí en el grupo qué es lo que vamos a hacer como tarea, ¿verdad? Sí, que se cierre el martes. Esa es otra.
enojada, Amanda. ¿Ah? No, es que todavía no subí la actividad. Es que mire, vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Esa actividad del martes otra. Lo que pasa es que no subí la actividad porque el grupo del sábado le tocó examen y a ustedes toca hacer otra semana. Entonces voy a subir un documento con preguntas, pero eso ya va a ser acumulativo para el tercer parcial, porque el segundo parcial ya lo tenemos comprometido, ¿ya? Ahí están los 50 puntos. Faltaban 5, que era asistencia, no lo he puesto, voy a poner hoy. Por ejemplo, mira la que bostezando, ¿no? Por ejemplo, la Yulisa, que no llegó el sábado pasado, la Amanda Ortiz, que entró ahorita, pero como que no está en clase, todo eso, ¿verdad? Ok. Bueno, chicos, entonces vamos a quedar por aquí y pues ya saben que el próximo domingo el examen. ¿Qué temas? Carbohidratos y lípidos. ¿Oyeron? Presencial el examen. ¿Estamos claros? Aquí lo venía a hacer. Estudien. Método virtual. ¿Cómo dice? Yulisa, no se te escucha. Está hablando, pero no tiene el micrófono. No estoy hablando. ¿Cómo dice? Nada, profe, nada. Ah, bueno, es que no está. Ok, entonces nos quedamos hasta por aquí. Si no hay ninguna pregunta, alguna inquietud, nos vemos el próximo domingo. ¿Oyeron? Ok, bueno. Mire, ustedes han visto los palitos esos pequeños para los dientes. No, ¿para qué no? Palitos de fósforo. Tal vez lo mando a la mano unos palitos de fósforo para que se pongan los ojos y que estén abiertos. ¿Oyeron? Vaya pues. Nos seguimos viendo, chicas. Fue un placer. ¿Quién no se conectó? Están todos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes son 6, ¿verdad? Estamos todos. 100% de asistencia. Eso me gusta. Nos vemos, pues. Yulisa, ya, cálmate. Ya te vas a ir ahí a hablar ahí. Gracias, profe. Pasó buen día. Vaya, pues. Nos vemos. Adiós. Bye.